Vamos a meditar brevemente, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, este mensaje. Y lo hemos titulado, hermanos, un viaje para predicar. Platicaba yo por la mañana con los jóvenes y les decía yo que cuando vamos a viajar es necesario planear el viaje, ¿verdad? Es necesario organizar el viaje. Dependiendo del tipo de viaje que usted vaya a hacer, ¿verdad?, es como usted se prepara. Si es un viaje de negocios, pues arregla, ¿verdad?, las citas a las personas que va usted a visitar, los lugares a donde va usted a ir. Si es un viaje de placer, por diversión o solo por descanso, pues usted también, ¿verdad?, hace las llamadas necesarias para reservar, para buscar que haya un lugar donde usted llegue a descansar. Si usted no reserva un viaje, si usted no organiza un viaje, seguramente, ¿verdad?, le va a salir más caro, porque va a llegar de improviso, seguramente no va a tener, ¿verdad?, la comodidad o lo que usted andaba buscando. Tanto es así, hermanos, que hoy en día existen las agencias de viajes, ¿verdad? ¿Y qué hacen estas agencias? Organizan todo su viaje. Le buscan, ¿verdad?, todos los métodos, los medios de transporte, las formas de pago, las condiciones de pago. ¿Qué más le ofrecen? Le ofrecen, pues, paquetes, ¿verdad?, los cuales puede usted obtener descuentos, le ofrecen promociones y, en fin, eso es lo que hacen las agencias de viajes. Entonces, hermanos, dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Quiere decir, hermano, que mientras usted y yo estamos aquí en esta tierra, tenemos que prepararnos para un viaje. Pero este viaje, amado hermano, es un viaje hacia la eternidad. Todos nosotros nos vamos a encontrar un día frente a la eternidad. La pregunta, hermanos, es, ¿cuál eternidad? ¿Dónde ha pensado usted que va a pasar la eternidad de acuerdo a lo que usted está haciendo ahora, en vida? ¿Verdad? Usted tiene que reflexionar. Yo le decía a los jóvenes, 5 minutos después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Y yo creo que es algo en lo cual nosotros tenemos, ¿verdad?, que detenernos a reflexionar unos minutos. Ciertamente, hermano, usted se levanta todos los días cuando tiene que ir al trabajo, ¿verdad?, y organiza su vida, organiza el día, ocupa un tiempo para organizarse, para que lo que usted va a hacer le salga lo más apegado, ¿verdad?, a sus planes, que sea un día de provecho. Y cuando no se organiza, ¿verdad?, ¿qué dice? Que fue un día infructuoso, que no obtuvo lo que usted quería, que no pasó nada. Bueno, hermanos, para la eternidad es algo parecido. Usted tiene que estar seguro hacia dónde está dirigiendo sus pasos. ¿Le da la gloria a Dios? Hay una cuestión, hermanos, muy interesante. Debemos de interesarnos por un alma. Debemos de interesarnos por una persona. Debemos de ocuparnos cada día de estar bien seguros que lo que estamos haciendo, esta alma de esta persona está recibiendo ese beneficio. Y mire, hermano, esa alma y esa persona es, en primer lugar, la mía y la de usted propia. Le da la gloria a Dios. Si no hay un interés por su alma, difícilmente usted tendrá el interés por la de otra persona, ¿verdad? Eso es algo que no está en cuestión. Si no hay un interés, ¿verdad?, en que usted se procure, en que usted se ocupe de las cosas espirituales, en que usted, ¿verdad?, edifique su espíritu, alimente su alma, para que usted tenga una seguridad de hacia dónde está dirigiendo el viaje, pues difícilmente, mi hermano, con todo respeto se lo digo, usted va a poder ocuparse del alma de otra persona. ¿Sí está claro? Bueno, hermanos, vamos a ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. Dice la Escritura que Él se levantó muy de mañana y aún muy de noche. Los teólogos establecen la hora por ahí de las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Porque era muy temprano, pero todavía faltaba tiempo para que saliera el sol. El Señor Jesús, hermanos, siempre nos miró y nos dio ejemplos fáciles y prácticos. Yo le decía hace unos cultos pasados que el Evangelio de Marcos presenta a un Jesucristo práctico, más que los otros evangelistas, ¿verdad?, que se refieren mucho a lo que Jesús dijo. San Marcos refleja lo que Jesús hizo, con un ejemplo claro, para que usted y yo podamos, ¿verdad?, mirarlo, estudiarlo
y si el Señor tuviere misericordia y nosotros un poquito de disposición, poder aplicar esta enseñanza en nuestra vida y el efecto que causó en Jesucristo lo encontrará en usted. Le da la gloria al Señor. En primer lugar, mire, el Señor Jesús, dice la Biblia que se iba a un lugar apartado para orar. Busque por favor en el Evangelio de Mateo, unas hojas atrás, el capítulo 14, y fije sus ojos en el versículo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 23. Dice la Escritura, y despedidas las gentes, subió al monte apartado, ¿a qué? A orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Es necesario, amado hermano, que mire, cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted empieza a vivir las mieles de las bendiciones de Dios, al conocerlo, ¿verdad? Al empezarlo a vivir, que usted busque también un lugar apartado en soledad para estar en comunión con el Señor. La oración es la fuente de toda bendición. Si usted aparta un tiempo para orar, yo le aseguro que usted será una mujer y un hombre de victoria. A pesar de que haya problemas, a pesar de que haya situaciones difíciles, usted tendrá, ¿verdad?, la bendición del Señor. La oración era algo frecuente en el Señor Jesucristo. No solo lo hacía al empezar el día, sino también dice el versículo que llegaba la tarde, ¿verdad? Y Él se encontraba en un lugar solo orando, buscando la comunión con el Señor. Era necesario, hermanos. Mire, si usted quiere orar cuando es la hora de ir por el niño a la escuela, ¿podrá hacerlo? ¿Verdad que no? Porque ya el reloj, ¿verdad?, le está llamando. Hay que ir por el bebé, hay que ir a dejar el lonche, hay que ir a recogerlo, ¿verdad? Hay que hablar con los maestros. En el caso de los varones, si usted, ¿verdad?, está en su trabajo y usted está comprometido a tener, ¿verdad?, una labor, una determinada tarea, pues difícilmente va a poder, ¿verdad?, agarrar ese espacio en el cual le pagan para producir o hacer algún trabajo para ponerse a orar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús hacía? Dice, muy de mañana. Cuando usted inicia el día en oración, hermano, déjeme decirle que usted está empezando el día con el pie derecho. Hay gente que tiene mucho cuidado, ¿verdad?, antes de poner un pie abajo de la cama, y si va a poner el izquierdo se frena y baja el derecho, porque según él, si empieza el día con el pie izquierdo, es un día que le va a ir mal. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que si usted empieza el día sin oración, sin duda algo puede pasarle mal. Pero si usted empieza el día orando, si usted empieza el día apartado un momento, solo, para que no le interrumpan, cuando todos quizá en casa están dormiditos, cuando el bebé está en la cuna, cuando los hijos, ¿verdad?, están en su recámara acostados, durmiendo, busque un lugar y busque al Señor. Ese es el consejo, eso es lo que Jesucristo hacía. Y yo le aseguro que el Señor, hermano, nuestro Padre eterno, le dará las instrucciones precisas para que usted pueda vivir ese día en bendición. ¿Le ha pasado, hermano, que hay veces que se levanta en el día y cuando no damos gracias a Dios, cuando no buscamos la dirección del Señor, ya está usted vestido y todo y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué hago primero si tengo todas estas cosas que hacer? Y la lista es grande, los quehaceres siempre van a estar ahí. Pero si usted aparta un espacio para orar, hermano, le aseguro que el día será fructífero, será bendecido, porque el Señor así lo ha prometido. Si usted está en comunión con el Padre, usted podrá escuchar las instrucciones de parte de Dios. Usted podrá, ¿verdad?, tener la cobertura del Señor. Y le aseguro, hermano, que su día será mucho mejor que si usted lo empieza sin orar. Punto número 2. Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Capítulo 6. Ahí en los evangelios están muy pegaditos. Versículo 12. Ya quedamos que el Señor se levantaba muy de mañana para orar, y el ejemplo que nos da, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo es que se buscaba un lugar apartado para orar solo. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, ¿y qué dice? La noche orando. Hermano, si no podemos orar 10 minutos, ¿se siente usted con la fuerza y el vigor para orar una noche completa al Señor? ¿Verdad que no?
Pero ¿por qué el Señor no nos exige eso primero? Primero nos dice el Señor, busca un lugar aparte. Yo hablaba ayer con uno de mis hermanos y le decía yo, manito, 2 minutos, y después 3, y luego 4, y así va a ir, y el progreso, hermano, será una realidad. Cuando usted se dé cuenta, ya tiene 20 minutos de rodillas, 1 hora de rodillas, y su comunión con el Señor. Es que, hermano, de verdad, mire, cuando uno habla con el Señor, es algo delicioso, es algo que se disfruta, es algo que usted siente que se desahoga, ¿verdad? Y el Señor le está escuchando. Orar, hermanos, es derramarse delante del Señor. ¿Recuerda usted el ejemplo de Ana? Ella tenía una necesidad grande, ¿verdad? Y dice la Escritura que estaba en el templo y oraba, que no salían palabras de sus labios, que solo se movían, ¿verdad?, sus labios. Pero estaba derramando su alma delante de Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿le respondió el Señor sí o no? Sí le respondió. Ella pedía por un hijo y se lo dio el Señor, ¿sí o no? Sí se lo dio. Entonces, hermano, dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, pero es necesario pagar el precio. Es necesario doblar las rodillas, buscar toda la noche, hermano. Mire, era necesario, porque ahí mismo en ese capítulo vamos a ver por qué el Señor tomó toda la noche para ponerse en oración. Mire, dice el versículo 7 del capítulo 6 de Lucas. ¿Ya lo fijó? Lucas capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo dice la primera parte? Y le acechaban los escribas y los fariseos. Lo acechaban. ¿Alguna vez se ha sentido usted perseguido? Me decía una persona, a mí me persigue la mala suerte. Pues sí, ¿verdad? Si lejos de Dios, si con el Señor es difícil, ahora lejos del Señor. Aunque los cristianos sabemos que la mala suerte o la buena suerte no existe, existe la bendición de Dios. Eso sí es verdad. Entonces dice que los fariseos, ¿verdad?, y los escribas, ¿qué hacían? ¿Sabe qué es acechar? Es estar buscando el momento oportuno para atacar. El momento oportuno. Quizá ahora ya no hay fariseos, ¿verdad? Ya no hay escribas, pero sí hay tentaciones, ¿verdad? Sí hay problemas. A veces, cuando no estamos en comunión con Dios, no podemos mirar la trampa que Satanás nos está formando, ¿verdad? Nos la pone tan fácil, con flores, adornadita, que fácilmente vamos y caemos. Pero si usted está en oración, le aseguro que podrá vencer las asechanzas de sus enemigos. Los dardos encendidos, ¿verdad?, de fuego que dice la Escritura que le lanza, usted podrá estar alerta y los podrá mirar. Pero es necesario orar. Orar, amado hermano. Dice que también podrá enfrentar al enemigo y lo podrá vencer, le da la gloria a Dios. Mire más adelante lo que dice el versículo 8. Dice, mas él sabía los pensamientos de ellos. Y después ya sanó al hombre con la mano seca. Cuando usted está en oración, hermano, el Señor le revela las cosas, de verdad. Y no es que, decía mi hermano Willy, dice, nosotros los cristianos, dice, a eso que la gente llama el sexto sentido, es la voz del Espíritu Santo, hermano, es la voz del Señor que nos advierte, ¿verdad? No sé si le ha pasado cuando va en la calle caminando y de repente pues, su ruta siempre es ahí, pero de repente dice, no, hoy no me voy por aquí, hoy me voy por acá. Y de algo lo libra el Señor. Cuando usted ya planeó algo y dice, bueno, hoy voy a hacer esto, y por alguna circunstancia la situación se da diferente, y después usted se entera de lo que pasó, ¿verdad? Mientras usted no estuvo en ese lugar. Es el Señor, es Dios quien lo está cuidando, es el Espíritu del Señor que lo está guiando. Entonces, mi hermanito, es necesario también ir pensando, hermanos. Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, poco a poco. Yo entiendo, hermano, la mayoría aquí tenemos poco tiempo en el Evangelio, pero usted puede empezar a orar 2 minutos, ¿verdad? Cuando usted va a dar gracias a Dios por sus alimentos, 1 minutito, hermano, no se nos enfría la sopa en 1 minuto. 1 minutito, incline su cabeza, agradezca al Señor, dígale al Señor que le da gracias. ¿Ha escuchado cómo se queja la gente que no hay trabajo? ¿Verdad? ¿Y el Señor bendice o no bendice nuestro trabajo? De verdad. Responda, ¿verdad que sí nos bendice?
A veces usted por ir al culto cierra, pero llega, abre y el Señor lo que no le ha dado en 2 o 3 días se lo da en unas horas. Fiel es el Señor, hermanos, fiel es el Señor. Confiemos, pero esa confianza va a llegar en la manera en que usted y yo doblemos nuestras rodillas. Bueno, ya quedamos, que es apartarse a un lugar solo temprano para tener comunión con Dios. Después, intentar velar orando, ¿verdad? Velar, para que usted esté, ¿verdad?, pendiente de las acechanzas del enemigo. Y por número 3, Lucas, ahí mismo, capítulo 9, versículos 28 y 29. Gloria a Dios. Con esto terminamos, manito. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 y 29. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura, y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Hasta ahí, el 28 nada más. Ahorita leemos el 29. Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, hermanos, están representados aquí el pueblo del Señor, la iglesia primitiva, los fundadores de la iglesia. Ahí están los apóstoles. A mí me maravilla, hermanos, mirar que llegó un momento en que Jesús ya no quería orar solo. Ahora era necesario que con la iglesia, ahora era necesario que con sus hermanos de la fe, ¿verdad?, aquellos que él había instruido, aquellos que él habían escuchado sus enseñanzas, era necesario que él les enseñara, ¿verdad?, a orar, que él les enseñara la forma de orar. Y lo dijo cuando él nos enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, hermanos, es un modelo de oración. Más adelante lo vamos a estudiar y usted y yo vamos a mirar la forma correcta como orar, ¿verdad? Porque hay una manera correcta como orar. Hay personas que solo nos hincamos, Señor, yo te pido, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero, Señor, te suplico, Señor, por favor, ayúdame. Pero nunca hacemos, Señor, te agradezco. Señor, te doy la gloria, porque sea como sea, aquí estoy, ¿verdad? Debe de haber un espacio, ¿verdad? La oración debe de llevar una secuencia y lo vamos a estudiar, hermanos. Pero lo importante de esta noche es que usted mire el ejemplo de Jesucristo. Él también tuvo un espacio para orar con la iglesia. Él también tuvo un lugar y se preocupó porque la iglesia entendiera que era importante orar. ¿Por qué era importante orar, hermanos? Mire, la primera vez que el Señor Jesús se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte, solos, es cuando resucita a la hija de Jairo. ¿Qué había pasado, hermanos? Dice que la gente ya estaba llorando, ¿verdad? Llega un mozo y le dice, ya no molestes al Señor, la niña murió. Y el Señor Jesús le dice, no, solo duerme. Le da la gloria a Dios. ¡Qué seguridad da la oración, hermano! ¡Qué seguridad da estar en comunión con el Padre! Dice que saca a todos del cuarto. En aquellos tiempos, hermanos, se contrataban mujeres para que lloraran. Cuando alguien moría, de tal hora a tal hora lloraban unas, se cansaban de llorar, llegaba otro grupo de lloronas y así. Ya estaban llorando. Pero llega el Señor Jesús y la saca y entonces le habla a la niña, ¿verdad? Y le dice en arameo, talita cumi, que quiere decir, a ti te digo, levántate. Y le pregunto, ¿se levantó la niña? Le da la gloria a Dios. Ve el poder de la oración. Cosas extraordinarias empezarán a pasar, hermano, en nuestras vidas si dedicamos un espacio a la oración. Dele la gloria al Señor. Pero me maravilla más, en versículo 29, mire cómo dice, y entre tanto que oraba, ¿qué pasó con su rostro? La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Levante su mano, hermano. ¿Cuántas veces se ha hincado a orar afligida, afligido, cansado, deprimido quizá? Ya no da una, ya no hay fuerzas para más. Pero se derrama usted delante del Señor, se humilla delante del Eterno. Y cuando usted se pone de pie, su rostro es otro. Da la gloria a Dios. Es otro. Porque entonces usted ya descargó su pesar, sus dudas, su angustia. ¿Y sabe qué es lo hermoso de la oración, hermano? Que no son como lo dice el hombre, las palabras se las lleva, ¿qué dice? El viento. No, hermano. Nuestras palabras delante de Dios tienen autoridad y tienen poder. Porque usted no está orando a un palo, ni a una piedra, ni
ni a un cuadro. Usted está declarando que usted está poniendo su fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Le da la gloria a Dios. Y luego dice que sus vestidos fueron blancos y resplandecientes. Ciertamente, hermano, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Ni uno, hermano. Somos pecadores. Algo que usted y yo debemos de reconocer y declarar siempre es que somos pecadores. Pero Jesucristo es nuestro Salvador. Que nunca se le pase eso, hermano. Jamás se quiera presentar justificado delante de Dios. Porque eso no es posible. Pero cuando usted pecador, yo pecador, vengo y me postro delante de Dios. Y le digo, mírame, Señor. ¿Qué decía aquel hombre, verdad? Dice que no quería ni levantar la vista. Que se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. No necesita pararse en la esquina y que toda la gente lo escuche. No necesita, hermano, ponerse una bocina y que el vecino escuche el tamaño de santidad que usted tiene. En lo oculto, en lo secreto, pero fiel a su Dios, fiel, siempre. Y cuando en la iglesia, hermano, se le haga una invitación para que vaya a orar, para que venga a buscar al Señor, no la menosprecie, no la menosprecie. Piense que algo tiene preparado el Señor para usted, para su vida. Quizá ese problema, quizá esa necesidad, ese día sea escuchada y el Señor le responda. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que ocuparnos de la oración. Decía el Señor Jesús, ¿verdad? Aprended de mí. Ejemplo os he dado, dijo Él. Él no nos pide algo que Él no haya hecho, hermano. ¿Se da cuenta? Como Marcos nos presenta cómo el Señor Jesús era en su diario vivir, en su diario caminar. Quizá de ahora en adelante, mi hermano, mi hermana, cuando alguien le invite a orar, de verdad usted lo valore. Cuando por la mañana vea usted salir el sol y por sus propias fuerzas se pueda usted poner de pie de la cama, quizá le agradezca al Señor. Cuando mire a sus hijos dormidos, seguros, a un lado de usted, cuando muchos niños son raptados y desaparecen y sabrá solo el Señor qué le sucede, quizá usted bendiga el nombre de Dios en oración temprana. Cuando se siente a su mesa, hermanos, y vea aunque sea un platito de frijoles, pero calientitos, en la santa paz de Dios, quizá en su corazón brote un pequeño gramo de gratitud hacia Dios de hoy en adelante. Dios, hermanos, seguirá siendo Dios, aunque nosotros seamos ingratos. Pero si usted, hermano, empieza por tener gratitud hacia el Señor y agradecerle por la oración todos los días, yo le aseguro que su situación cambiará. Vuelva por favor al Evangelio de Marcos, hermano. Capítulo 1. Gloria al Señor. Algo, hermanos, que la Biblia nos enseña, y yo alabo al Señor, porque la Escritura es toda sabiduría. Que siempre hay una enseñanza tremenda después de la lección. Dice el capítulo 1, versículo 38. Y les dice, después de orar, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. ¿Sabía usted que hay un propósito para usted? Que por alguna razón el Señor lo escogió. No es casualidad, hermanos, que usted y yo estemos hoy aquí. No es casualidad que el Señor nos haya rescatado de nuestra vana manera de vivir, dice la Escritura. Hay un propósito. ¿Será que necesitamos interesarnos más de nuestra alma? Si usted se interesa por su alma, hermanos, por la suya, le aseguro que entonces usted tendrá un sentimiento fraterno por la de alguien más. Usted tendrá, hermano, verdad, una verdadera necesidad de orar por el pecador que se está perdiendo. Pero mientras usted no aprecie la suya, sería imposible, hermanos, que aprecie la de alguien más. El Señor Jesús siempre puso por primer lugar la misión que el Señor le encomendó. Si usted se da cuenta, Israel no lo recibió porque Israel esperaba a un rey guerrero,
¿verdad? Un Mesías guerrero, un Mesías conquistador, un Mesías que les quitara, ¿verdad?, la opresión del pueblo de Roma. Sin embargo, el Señor Jesús no vino a libertarnos de esa manera. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino a libertar a los que estábamos oprimidos y esclavizados por el pecado. A esos vino el Señor Jesús. La esencia del Evangelio, hermanos, no es la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. Por consecuencia, si el Señor tiene misericordia, quizá nos sane, pero Él quiere salvar nuestra alma. Y para que eso, hermanos, sea una realidad de nosotros, debemos de empezar a ocuparnos por ese viaje hacia la eternidad. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Cada día que pasa, hermanos, la gente muere todos los días, ¿o no es verdad? Todos los días, alrededor del planeta, la gente muere. Y esas personas que mueren sin Cristo, tristemente ya no hay nada que hacer por ellos. Ocupémonos, hermanos, de verdad, con temor, con temblor, por nuestra salvación. Edifiquemos nuestra alma, cultivemos la oración en nosotros para que ese interés que el Señor Jesús tenía por salvar las almas crezca también en nosotros. En el capítulo 16, en el versículo 15 de San Marcos, el Señor les dijo: id por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Quisiera usted ponerse de pie. Yo sé que tal vez alguno de ustedes tenga alguna necesidad. Si tiene usted necesidad y su confianza está en el Señor, yo le invito a que doble sus rodillas, allí en donde está usted. Doble sus rodillas y de verdad derrame su alma al Señor. Quizá no lo sabíamos, pero hoy ya lo sabemos. Quizá creíamos que orar solamente era en el servicio, pero el Señor Jesús nos ha dado un ejemplo hoy, de que la oración es un estilo de vida, es una forma de vivir. Eso nos ayudará a vencer, eso nos ayudará a ser más fuertes. Padre, te damos la gloria, mi Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. La única manera, mi Señor, en que nosotros vamos a poder fortalecer nuestro espíritu, cultivar el alma, regenerar el alma, es a través de la oración y la lectura de las Escrituras. El Evangelio, Señor, no es una religión. El Evangelio es una vida práctica. El Evangelio es algo que tenemos que hacer todos los días. Y solo entonces la gloria del Padre vendrá a nosotros. Cuando nos humillemos, mi Señor, y reconozcamos que somos pecadores, pero que en Jesucristo está la vida y la vida eterna, solo entonces, mi Señor, nuestro espíritu será vivificado y entonces nuestras oraciones serán escuchadas. Esta tarde, Señor, yo te suplico, si alguno de mis hermanos tuviera una necesidad, por haber ellos venido, Señor, por haber ellos cerrado quizá el negocio, dejado, Señor, a un lado sus ocupaciones y venir a escuchar tu palabra, tú les respondas, Señor, para que ellos vean, Señor, que tú estás con nosotros, para que ellos miren, mi Señor, que con la fe todo es posible. Tú haces todas las cosas nuevas, dice la Escritura. Oh, mi Señor, cuánta necesidad, Señor, hay de ti. Zaragoza te necesita, Señor. Cuántas familias, Señor, están siendo destruidas. Cuántos hogares, Señor, están partidos por la mitad, porque no te conocen. Ayúdame, Señor, a interesarme en primer lugar por mi alma, para que pueda interesarme por el alma de mi hermano, de mi amigo, de mi padre, de mi madre, de mi hijo,
de mi vecino. Solo así, Señor, solo así. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de mis hermanos, lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Muchas gracias. Y por cada uno de los que estamos esta tarde, Señor, aquí en tu casa. Que tu palabra, Señor, se vaya en nuestra mente y que llegue a nuestro corazón con la bendición del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Amén.